presencia de diplomáticos extranjeros acreditados en nuestra patria, de otros huéspedes distinguidos que nos han honrado al concurrir a este evento. Y el gobierno de los Estados Unidos no ha dado un centavo aquí para nada, y quiero que quede claro. Nosotros tenemos que agradecer en grande la ayuda de nuestros hermanos en el exilio, la ayuda del gobierno americano. Esto ha sido posible gracias a ellos, gracias a que nos han ayudado para poder sufrir todos los gastos de nuestros hermanos y todo lo que se encuentra aquí. Nosotros agradecemos la colaboración que nos han brindado la prensa extranjera, la cooperación de la Oficina de Intereses. Eso tenemos que agradecerlo mucho, la participación del hermano del señor Kenzo. Y el gobierno de los Estados Unidos no ha dado un centavo aquí para nada, y quiero que quede claro. Las palabras del señor presidente de los Estados Unidos hacia nosotros. Tengo el siguiente mensaje para los que se congregan hoy para protestar por la represión en Cuba. Durante su lucha por la libertad de su país, el pueblo de los Estados Unidos está de su lado. En toda Cuba, muchos de ustedes toman la decisión de salir de la sombra de la represión. Ayudamos a las organizaciones a proteger a los disidentes y promover los derechos humanos. Trabajamos para garantizar que el pueblo de Cuba oiga la voz clara de la verdad por medio de Radio y TV Martí. Y estamos trabajando para evitar que el régimen represivo se aproveche de las divisas de los turistas y los envíos a cubanos. No aguardamos por el Día de la Libertad de Cuba. Trabajamos para el Día de la Libertad de Cuba. Cuba será libre pronto. Gracias y que Dios los bendiga. Yo manifesté en 2 ocasiones viva Bush, porque yo no tengo otro presidente que no sea él. No hay en Cuba nadie en prisión por haber dicho una opinión distinta e incluso contraria al gobierno o a las ideas de la revolución. No lo hay. Sino por cometer delitos, por recibir dinero de la potencia extranjera que agrede a su patria, por haber trabajado para ayudar a aplicar en Cuba la ley Helborton y el bloqueo, por haberle dado información útil que permite entonces perseguir empresas que tienen negocios con Cuba, por haber tratado de contribuir a legitimar la política norteamericana contra Cuba. Son mercenarios. Es que algunos países, a mí me causan asombro, pero ¿cómo tú me dices a mí que le preocupa que en Cuba sea una figura delictiva y se sancione a alguien por estar a la paga de una potencia extranjera? ¿Eso es un delito en Estados Unidos? Eso en cualquier país del mundo es traición, alta traición, traición terrible, traición a la patria, pero traición a un país, sencillamente eso no se permite en ninguna sociedad. Eso está penalizado fuertemente en Estados Unidos. Entonces, lo que él no admite, él quiere que tú lo admitas, y si tú no lo admites, eres violador de los derechos humanos. Presos políticos sí son los 5 jóvenes cubanos que están en cárceles norteamericanas en estos momentos. Estos sí son presos políticos, acusados injustamente, condenados en juicios sin ninguna garantía y sometidos a tratos inhumanos y degradantes en las cárceles donde hoy cumplen sus condenas. El caso de los 5 es un caso en el que el sistema judicial de los Estados Unidos está siendo utilizado para encauzar una razón política. Ellos no han trabajado como los otros para una potencia extranjera. Ellos, de hecho, no cometieron los delitos para los cuales se les acusa. Y el hecho es que ellos nunca tocaron a nadie, ni tocaron un bien, ni lastimaron a una persona, o sea, simplemente se dedicaban a informar. Sacrificaron sus vidas y las de sus familias para tratar de contribuir a que nuestro pueblo pudiera tener la información que permitiera evitar, prevenir y protegernos de los actos de terrorismo que de manera continua y creciente durante más de 4 décadas se lanzaron desde Estados Unidos
muchas veces con la tolerancia, el financiamiento y la organización del gobierno de los Estados Unidos, y otras veces con su apoyo directo. Los 5 tuvieron en sus manos la libertad, lo que las renunciaron. Porque para salir en libertad lo que tenían que hacer era hacer un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que tenían que decir era que ellos estaban en los Estados Unidos conspirando contra los Estados Unidos. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que si ellos claudicaban y firmaban el acuerdo, se convertían en lanzas en vez de en escudos. Ellos se fueron para allá de escudos, no de lanzas. Y entonces la culpabilidad de ellos, ese reconocimiento falso, iba a implicar un disparo contra Cuba. Porque entonces Cuba era un país interesado en conspirar contra los Estados Unidos. Cuba es una amenaza para los Estados Unidos. Después de eso ya todo el mundo sabe lo que viene. Se les condena y se les mantiene en prisión para castigar nuestra resistencia. Es la prueba de la impotencia del imperio, que no ha podido ponernos de rodillas y se ceba en el sufrimiento de ellos, sometiéndolos a esta cruel e injusta prisión. En las 5 familias se han violado ocasionalmente en cada una de ellas los derechos de todos como familia, y por eso también siempre estamos denunciando en toda tribuna posible, en toda organización, dentro y fuera de nuestro país, organizaciones internacionales, para que den a conocer que no solamente se encuentran 5 personas que han luchado contra el terrorismo en la cárcel, condenados 3 de ellos a pasar la vida en prisión, sino que también se ha utilizado a la familia desde el primer día. Estaban condenados de antemano, porque les hicieron el juicio en Miami, el único lugar del mundo donde no tenían una mínima garantía, porque su juicio fue un show mediático, un circo, para complacer a esos grupos de extrema derecha que habían llevado a la presidencia a George Bush cuando orquestaron aquel fraude en Miami que hizo posible que fuera elegido por la diferencia de un voto como presidente de los Estados Unidos por la Corte Suprema, por unos jueces que su padre era quien había nombrado. Esa es la realidad. Es conocido que en Miami se refugia desde el triunfo de la revolución personas que han querido destruir el proceso revolucionario, donde receptan 2 personas, Orlando Bosch y Posada Carril, realmente asesinos por naturaleza. Estando en una fiesta, Posada Carril manifiesta: ahora vamos a volar un avión cubano, y Orlando tiene los detalles. Hay un oficial del FBI que informa al gobierno norteamericano sobre la manifestación de Posada Carril, y el gobierno norteamericano no alertó a Cuba sobre los hechos. Aquí Civil Cubana 455, very requested immediately, ¡Cierre la puerta, cierre la puerta! Cubana 455, ya fue emergency, on standby. Eso es peor. ¡Pégate al agua, Fabio, pégate al agua! Mataron a mi padre, pero quedaron 3 hijos. Mataron a mi padre, pero quedan 8 nietos. Yo hoy le dijera al gobierno norteamericano que no perdiera más su tiempo, porque no vamos a ceder ni un tantico así en esta revolución.